Vamos a ver la guía de trabajos prácticos número 11, que nos indica que observando la pendiente de las rectas tangentes a las gráficas de las siguientes funciones, analicemos el comportamiento, es decir, la relación crecimiento-tasa de las mismas. Vamos a ver entonces, primero, qué es esto de la relación crecimiento-tasa. Observamos en el primer caso una gráfica de una función que es cóncava hacia arriba. Si trazamos las rectas tangentes a estas curvas, podemos observar que en el caso 1 las pendientes de estas tangentes son positivas y cada vez son más pronunciadas. ¿Qué quiere decir? Que son más grandes. Nosotros podemos ver entonces que tenemos una función creciente. A medida que avanzamos con los elementos del dominio, los elementos de los rangos se hacen más grandes. Y ese crecimiento está acompañado por pendientes de rectas tangentes cada vez más grandes. Entonces vamos a decir que en este caso, cuando la gráfica de f es cóncava hacia arriba, la función tiene un crecimiento a tasa creciente. Veamos eso ahora en el ejercicio que teníamos que analizar. Veamos en dónde cambia de crecimiento esta función. Cambia en este valor, a, y cambia de crecimiento luego en 0. Si miramos entonces el crecimiento, vamos a ver que f decrece en menos infinito a. Luego empieza a ser creciente desde a y hasta 0. Y desde 0 en adelante vuelve a ser una función decreciente. Veamos entonces ahora las pendientes de las rectas tangentes, que es lo que teníamos que analizar. En el intervalo menos infinito a, al ser la gráfica una línea recta, su tangente coincide con la misma línea. Es decir, que no hay un comportamiento de crecimiento o decrecimiento de las rectas tangentes. Por lo tanto, no hay concavidad. Vamos a decir entonces que la gráfica de f no es cóncava hacia arriba ni hacia abajo en menos infinito a. Si seguimos observando la concavidad, desde el valor a y hasta este valor del dominio que será b, la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Y por último, de b en adelante, la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Y ya podemos ver que las pendientes de las rectas tangentes cuando es cóncava hacia abajo se hacen cada vez más pequeñas y cuando es cóncava hacia arriba se hace cada vez más grandes. Entonces, toda esta situación que hemos descrito lo vamos a resumir en un cuadrito para poder mirar de una sola vez crecimiento y concavidad. Tenemos en crecimiento un corte en A y un corte en 0. Vemos que la función era decreciente de menos infinito a, creciente de A a 0 y volvía a decrecer. En el caso de la concavidad también teníamos un corte en A y el otro corte lo teníamos en B, que era posterior a 0. En este caso era constante, ya que no era cóncava hacia arriba ni hacia abajo. Cóncava hacia abajo dijimos desde A hasta B y cóncava hacia arriba en B infinito. Esta situación, resumen, nos permite ver entonces claramente que la función decrece a tasa constante en menos infinito a, crece a tasa decreciente en A0, decrece a tasa decreciente en 0b y decrece a tasa creciente en b infinito. Escribimos entonces este resumen ahora con palabras para poder dejar respondido el enunciado. Y con esto respondemos el enunciado del ejercicio, que podemos verlo en este cuadrito resumen que acabamos de hacer y que se verifica con las pendientes de las rectas tangentes que trazamos a la gráfica de esta función. Pasemos al ejercicio 16. Para resolver el ejercicio 16, acá vamos a tener que tener en cuenta todo lo que venimos estudiando hasta ahora, porque lo que vamos a hacer es un estudio completo de una función para poder graficarla más allá de que sea una función que no es conocida por nosotros.
Entonces nos pide el estudio de crecimiento con cavidad, extremo relativo y absoluto y punto de inflexión. Como vamos a estudiar una función, lo primero que necesitamos es situarnos en el dominio de esa función que vamos a estudiar. En esta función, el dominio será los reales menos el 0. Para utilizar el criterio de la primera derivada, sabemos que necesitamos la continuidad de una función. Entonces vamos a dejar escrito que f es continuo en todo su dominio. Ahora vamos a calcular la primera derivada, que es la que vamos a necesitar para el estudio de crecimiento y decrecimiento de la función. Como tenemos un cociente, vamos a empezar con denominador al cuadrado, derivada del numerador que es 1 por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por derivada del denominador. Cuando tenemos calculada la primera derivada, vamos a acomodar un poquito para poder mirarla mejor. Como ya tenemos nuestra primera derivada, vamos a escribir el dominio de f' para empezar nuestro análisis de puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, miramos que estos dos dominios son iguales, es decir, que no vamos a tener puntos críticos por no existencia, ya que existe la primera derivada para todos los x del dominio de f. Vamos a buscar ahora entonces puntos críticos por igualar a 0 la primera derivada. Esta primera derivada se hace 0 si x más 3 vale 0. Es decir, si x es igual a menos 3. Menos 3 pertenece al dominio de f', por lo tanto la anula, y por consiguiente pertenece al dominio de f. Por ende, los puntos críticos de esta función es el conjunto menos 3 nada más. Analizamos ahora el signo de la primera derivada en los intervalos del dominio partidos en nuestro punto crítico. Menos infinito menos 3, x igual a menos 3, menos 3 a 0, 0 infinito. Ojo acá, miren bien porque es que no pongo el 0 porque no pertenece al dominio de f, por lo tanto no tengo nada para analizar ahí. Y sí pongo el menos 3 porque es donde la primera derivada vale 0. ¿Cómo vamos a hacer para analizar el signo de esta primera derivada? Miremos nuestra primera derivada y veamos que este denominador ya es positivo siempre porque tiene un exponente par. Entonces, ni nos gastamos en mirarlo, ya que no va a participar por el signo. Miramos el numerador nada más. Un punto de prueba entre menos infinito y menos 3, por ejemplo, menos 4, este numerador nos va a quedar negativo por negativo, positivo. Y eso va a provocar que la función sea creciente. Un punto de prueba entre menos 3 y 0, por ejemplo, menos 2, vamos a tener positivo por negativo, negativo, lo que nos va a dar que la función sea decreciente. Y de 0 a infinito volveremos a tener positivo por negativo, con lo cual será menos infinito. Con lo cual será negativa desde 0 hasta menos infinito, por lo tanto f decrece. Como sabemos que la función es continua en x igual a menos 3 y hay cambio de crecimiento por criterio de la primera derivada, f de menos 3 va a ser un máximo relativo. Calculemos este f de menos 3 en la función donde dice x, escribimos menos 3, me quedará menos 3 más 1 menos 1 sobre menos 3 al cubo menos 27, es decir, 1 sobre 27. Es máximo relativo de f, por criterio de la primera derivada. Sabemos que con la primera derivada analizamos todo lo que pasa en los puntos interiores del dominio, nos falta los bordes del dominio, que en este caso tiene 4 bordes. ¿Por qué? Porque había un corte en 0. Entonces vamos a tener que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, cuando tiende a 0 por izquierda, cuando tiende a 0 por derecha y cuando tiende a más infinito para ver qué pasa con nuestra función en esos valores. Analicemos esos 4 límites para concluir si este máximo relativo es relativo únicamente o pasa a ser absoluto. Si queremos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra función que estamos analizando, vamos a ver que al reemplazar con infinito llegamos a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Entonces vamos a trabajar algebraicamente, no vamos a abusar del L'Hopital. Acuérdense que el L'Hopital solamente es para casos extremos. Aplicamos lo que aprendimos las primeras clases de límite, distribuimos ese denominador, porque ahí ya tenemos nuestro problema resuelto que da 0. Tomamos el límite cuando x tiende a más infinito ahora, que vamos a tener de nuevo una indeterminación, entonces yo ya lo voy a escribir trabajado para solucionar esa indeterminación,
y este límite también me dará 0. Nos queda en el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores y por valores menores, que en estos casos ya no tenemos el problema de la indeterminación cuando lo calculamos. Si ponemos ahora en donde dice x, reemplazamos con la tendencia de 0, nos va a quedar 2 sobre un 0 por derecha será infinito. Y en el caso del límite, cuando x tiende a 0 por valores menores, este infinito que obtenemos por resultado ahora será menos infinito, porque tenemos un 2 positivo en el numerador y un 0 por izquierda en el denominador. Analicemos qué quieren decirnos esos límites. Lo que nos quiere decir es que la función cuando se acerca a 0 por valores mayores se hace muy, muy grande. No tendrá un techo, no habrá un valor máximo. No hay máximo absoluto. ¿Y qué pasa cuando me acerco a 0 por valores menores? Se va infinitamente hacia abajo, se hace algo muy, muy pequeño, no tendrá un valor más chico que todos los demás. Eso quiere decir que no hay mínimo absoluto. Con eso ya tenemos el análisis de crecimiento y decrecimiento y valores extremos. Ahora vamos a pasar al análisis de concavidad, para el cual necesitamos conocer la segunda derivada de f, que la calcularemos a partir de la primera derivada. Como hay un cociente, vamos a derivar denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, por derivada del denominador, que será 4x cubo. Esto nos va a quedar igual a. Y nos queda nuestra segunda derivada con esta expresión. Aplicando propiedad distributiva, agrupando los términos que correspondan, sacando factor común para simplificar. Vamos a buscar posibles puntos de inflexión y para eso necesitamos el dominio de esta segunda derivada, que será coincidente con el dominio de f y el dominio de f' que venimos poniendo. Entonces, para buscar los posibles puntos de inflexión, lo primero que vemos es que si los dominios son iguales, existe la segunda derivada para todo x del dominio de f. Por lo tanto, no podemos tener posibles puntos de inflexión por no existencia. ¿Y cuándo esta segunda derivada vale 0? Si x vale menos 4. Menos 4 pertenece al dominio de f segunda y por lo tanto pertenece al dominio de f, el posible punto de inflexión que tendremos entonces será el punto menos 4 f de menos 4. Vamos a verificar ahora si es punto de inflexión analizando el cambio de concavidad, si es que hay o no. Dividiremos entonces el dominio de f, que era los reales menos el 0, con nuestro posible punto de inflexión. Para analizar ahí el signo que tiene la segunda derivada. Nuevamente no ponemos el 0 porque no pertenece al dominio. Veamos entonces, un punto de prueba entre menos infinito y menos 4, por ejemplo menos 5, quedará negativo el numerador y negativo el denominador, es decir que quedará positivo. La gráfica de f será cóncava hacia arriba. Un punto de prueba entre menos 4 y 0, por ejemplo menos 3, quedará positivo el numerador y negativo el denominador, la gráfica de f será cóncava hacia abajo. Y un punto de prueba de 0 infinito quedará positivo en positivo, positiva esta segunda derivada, cóncava hacia arriba. Como menos 4 pertenece al dominio de f', sabemos que hay tangente única. Ya se cumplen las dos condiciones para que haya punto de inflexión, con lo cual menos 4 f de menos 4 será punto de inflexión. Calculemos f de menos 4. En nuestra función, en donde dice x, tenemos que poner menos 4. Entonces nos va a quedar menos 4 más 2, menos 2, sobre menos 4 al cubo, que será menos 64. O sea, f de menos 4 nos está quedando menos 2 sobre menos 64, que es decir, 1 sobre 32. Menos 4, 1 sobre 32 es punto de inflexión a la gráfica. 1 sobre 32 es aproximadamente 0,03 y 1 sobre 27, que es el que hemos encontrado aquí, es aproximadamente 0,04. ¿Por qué necesito estos valores? Porque el ejercicio nos pedía que bosquejemos la gráfica de la función. Entonces ahora lo que vamos a necesitar hacer
es un resumen de todo lo que obtuvimos aquí para pasarlo a la gráfica. Entonces, vamos a hacer un cuadrito resumen parecido al que hicimos en el ejercicio anterior y vamos a decir, esta primera derivada, las dos cortan en 0, la primera derivada corta en -3 y la segunda derivada corta en -4. La primera derivada, ¿cuál había sido nuestro análisis? Que la función era creciente desde menos infinito y hasta -3 y decrecía en el resto. Entonces, vamos a nuestro gráfico. Crece en menos infinito -3, decrece en -3, 0 y decrece en 0 infinito. Y en la concavidad vimos que era cóncava hacia arriba en menos infinito -4, cóncava hacia abajo en -4, 0 y luego cóncava hacia arriba. ¿Para qué vamos a hacer eso? Porque ahora lo vamos a pasar a este resumen a la gráfica. Vamos a hacer entonces nuestra gráfica. Vamos a marcar los cortes, -1, -2, -3 y -4. Acuérdense de ponerle la unidad de medida, de no dejarlo vacío. Y vamos a hacer una escala grande en este. ¿Por qué? Porque sabemos que teníamos el valor extremo 0, 0, 3 y 0, 0, 4. Entonces vamos a plantear que este sea el valor 0,05. Lo vamos a dividir en 5, este será el valor 0,04 y este será el valor 0,03. ¿Para qué? Para hacer nuestra gráfica. Veamos entonces. Ubiquemos los puntos que ya conocemos. ¿Qué puntos conocemos? Conocemos -4, 0,03 y -3, 0,04. Ubicamos estos puntos de paso que ya conocemos. ¿Qué otra cosa conocemos? Conocemos los límites. Habíamos calculado que cuando se iba hacia menos infinito se acercaba a 0, cuando se iba hacia más infinito se acercaba a 0, cuando se acercaba a 0 por valores mayores la función tendía a infinito, es decir que acá va a irse hacia arriba, y cuando se acercaba a 0 por valores menores se iba hacia abajo. Dejamos todas esas marcas para poder unirlas. Y ahora unamos lo que hicimos. Necesitamos una función que arranque en esta flechita roja y empiece a acercarse hasta nuestro primer punto de paso, -4, 0,03, siendo creciente cóncava hacia arriba. Creciente cóncava hacia arriba. Desde -4 y hasta -3 sigue siendo creciente, pero ahora cóncava hacia abajo. Cambiamos la concavidad. Desde 3 y hasta 0 decrece siendo cóncava hacia abajo y se tiene que unir a la flechita que tenemos acá, roja. Luego tenemos que en 0 infinito es cóncava hacia arriba, decreciente, tenemos que unir nuestras dos flechitas que ya marcamos. Ahora lo único que nos queda por hacer es borrar las flechitas adicionales que habíamos hecho, o sea, las marcas que hemos dejado indicativas, y ya obtendremos la gráfica de nuestra función con el estudio completo que hemos realizado. Y con esto termina nuestro ejercicio. Siempre es bueno verificar que lo que hemos dejado graficado sea función, es decir, que si miramos, es decir, que si trazamos imaginariamente rectas verticales, no la corten en más de un valor, y repasar un poco que coincida lo que hemos dejado graficado con todo el estudio que hemos hecho analíticamente. Veamos ahora el ejercicio 19C, que es parecido al anterior, solo que aquí alguien ya nos hizo todo el estudio de la primera derivada y de la segunda derivada. Nosotros no tenemos que calcular los signos de las derivadas para ver crecimiento o decrecimiento, porque ya alguien hizo ese análisis por nosotros. Entonces, como alguien ya hizo ese análisis por nosotros, podemos utilizarlo y hacer nuestra tabla resumen directamente. Porque tenemos una primera derivada que corta en 1 y en 3. Entonces, marquemos el 1 y marquemos el 3. ¿Qué dice esto? Que tenemos una primera derivada positiva desde menos infinito y hasta 1. ¿Eso qué quiere decir? Una función creciente. Y de 1 a 3, una función creciente. Una primera derivada negativa de 3 a infinito, función decreciente. Vamos a ver la segunda derivada que nos hicieron. Dice que corta en 1. Entonces extendamos esta raya para aquí. Y dice que la segunda derivada es positiva en menos infinito 1, cóncava hacia arriba.
y es negativa de 1 a infinito, cóncava hacia abajo. Ya tenemos nuestro resumen. Para poder pasarlo a la gráfica, vamos a empezar marcando los puntos que tengamos. Por ejemplo, sabemos que el dominio de f son todos los reales, que f de 0 vale 1, lo marquemos a ese punto de paso, que f de 1 vale 3, lo marquemos a ese punto de paso. Miren bien que tienen todos los valores, las escalas. Y veamos que cuando x tiende a menos infinito, la función se va hacia menos infinito. Y cuando x tiende a más infinito, la función también se va hacia menos infinito. Dejamos ahí indicado lo que tiene que pasar. ¿Y qué quiere decir esto? Esta es la definición de recta tangente vertical. Entonces, mucho cuidado cuando aparezca este límite porque nos está diciendo que hay una tangente vertical. Entonces, vamos a primero a trazar nuestra gráfica y después a verificar si podemos detectar una tangente vertical en 1 y qué será que hay aquí, una tangente horizontal en x igual a 3. Entonces, veamos, tenemos el corte en 1 que decía que la función antes de eso venía siendo creciente siendo cóncava hacia arriba de menos infinito a 1. Ahora, hasta el valor 3 del dominio, la gráfica sigue creciendo, pero siendo cóncava hacia abajo. No nos dice cuánto vale f de 3, o sea que podemos marcarlo donde queramos. Vamos a marcar entonces una gráfica creciente, siendo cóncava hacia abajo. Y a partir de 3 decrece siendo cóncava hacia abajo y se tiene que ir hacia menos infinito. Borramos entonces las marcas adicionales que hayamos hecho y verificamos que tengamos una tangente vertical en x igual a 1, una tangente horizontal en x igual a 3, una tangente horizontal en x igual a 3 y que sea función lo que hemos dejado graficado. Y con eso termina el ejercicio.